Hola, hola. Bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con mucho gusto. Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? Vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas, no salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Estamos muy contentas de que nos estén acompañando desde casa, porque el día de hoy tenemos un programa muy especial. Sí, ya que nos vamos a dedicar a realizar un repaso sobre lo que hemos visto en estas semanas con la intención de que puedan tener más fresco este conocimiento, así como Oiga, maestra, ¿y Ton? Hoy Ton no nos podrá acompañar. Sucede que él está en sus evaluaciones y decidió vernos desde su casa para recordar todos los temas que repasaremos. Ok, me parece perfecto. Siempre es muy importante revisar de manera constante los aprendizajes de los alumnos para saber cómo van y poderlos apoyar si lo necesitan. Así es, Jenny. Perdón. Y qué bueno que lo mencionas, porque quisiera presentarles algo muy especial que tendremos en nuestra clase del día de hoy. Para iniciar el repaso, veremos una breve cápsula que hizo una de nuestras alumnas de quinto grado. Ella nos hablará un poco acerca de las características generales del porfiriato. Les invitamos a verla y esperemos a que en casa aprovechen esta ocasión para practicar todo lo que conocen sobre este tema. Había una vez un país muy joven e independiente llamado México, donde existía un caos económico, social y político. Este naciente país no había podido tener un gobierno que le permitiera entrar en una fase de orden y paz social. Esto no es ningún cuento, estamos recordando el porfiriato. Un niño, el sexto hijo de 7 hermanos, nacido en Oaxaca, creció en una familia con dificultades económicas tras la muerte de su padre. Pero este chico nunca imaginó que sería presidente de México durante 30 años y que su dictadura marcaría uno de los episodios más importantes en la historia de México. Este joven, Porfirio, tuvo la oportunidad de ir a la escuela a pesar de las dificultades y luego se enlistó como un soldado para repeler una invasión de los Estados Unidos. Él fue subiendo de grado en la milicia hasta ser reconocido como general. El general Porfirio Díaz, al igual que otros gobernantes en México, llegó a la presidencia a través de un movimiento armado en el año de 1876 con la revuelta de Tuxtepec. Como un militar de gran experiencia, supo que para poder hacer fuerte su gobierno, era necesario establecer la paz pública a lo largo y ancho de todo el país. Esa paz fue finalmente alcanzada a través del control de los diferentes grupos armados que estaban operando en el territorio nacional. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880, cuando el general Manuel González, un amigo muy cercano de don Porfirio, tomó la presidencia.
pero en 1884 el general Díaz vuelve a ocupar la presidencia y a partir de ahí se reeligió 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Con el paso de los años, todo el descontento de la gente se fue haciendo mayor y el porfiriato se caracterizó por una desigualdad y polarización social en México. Pero la historia no es un simple cuento de malos y buenos. Por eso hay que mirar todo el pasado desde diferentes enfoques y tenemos que reconocer que Díaz se convirtió en un impulsor del progreso y la modernidad en el país. Los beneficios de la entrada de inversión extranjera, el desarrollo de las vías férreas y las industrias extranjeras. Lo malo de todo esto es que los beneficios fueron para unos cuantos, mientras que la mayoría de la gente vivía en condiciones de pobreza extrema y desigualdad social. El gobierno del general Díaz tuvo como consigna la pacificación y el orden, seguidos del progreso económico, pero las libertades políticas se darían siempre y cuando fueran compatibles con sus ideas de disciplina y desarrollo. Uno de los mayores empeños del general fue posicionar a México como un país digno ante los ojos del mundo y culturalmente las clases altas desarrollaron un afán de europeización, es decir, se adoptaron maneras de arte, moda y estilo europeos. Principalmente, se dio un afrancesamiento del país. El porfiriato fomentó la inversión extranjera y desarrolló las vías de comunicación, pero esta política solamente contribuyó a que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Esta injusta situación de desigualdad fue el ingrediente principal para que se cocinara el movimiento armado que hoy conocemos como la Revolución Mexicana. Pero esa ya es otra aventura. Hasta aquí con el porfiriato. Maestra Ceci, ¿qué tenemos en el pizarrón? En el pizarrón tenemos una línea del tiempo. En ella iremos ubicando los principales acontecimientos del porfiriato. Ok, y entonces, ¿por dónde vamos a empezar esta línea del tiempo? Vamos a comenzar por el evento que marcó el inicio de esta etapa histórica, así que listos allí en casa. Pregunta número 1. ¿Cuál es el evento que marcó el inicio del porfiriato? ¿El Plan de Ayala, la Batalla de Puebla o la Rebelión de Tuxtepec? Recuerdo que fue la Rebelión de Tuxtepec, ¿cierto? Exacto, Jenny. Este movimiento armado se dio en 1876 y estuvo encabezado por Porfirio Díaz para protestar en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada, quien ante la presión de la rebelión renunció y salió exiliado hacia los Estados Unidos. Jenny, ¿me ayudas a pegar este letrero en nuestra línea? Claro. Sería en 1876. Ahí. Listo. Perfecto. El siguiente evento que vamos a recordar marcó oficialmente el inicio del gobierno de Porfirio Díaz, es decir, las elecciones de 1877 donde Díaz resultó ganador. Vamos a pegar, Porfirio Díaz es electo presidente en ese año, 1877. Perfecto, voy para allá. Ok, como fue muy cerquita, la vamos a poner por atrás. Ahí. Perfectísimo. Ahí. Excelente. Maestra, pero ¿cómo empezó tan rápido la dictadura de Porfirio Díaz? Si él mismo estaba luchando contra la reelección. Bueno, Jenny, en este punto es muy importante que nos acordemos que el gobierno de Porfirio Díaz no fue una dictadura desde el principio. No, se fue convirtiendo en una conforme Díaz se fue reeligiendo y aumentando su poder. Fue después de su primer periodo presidencial que resultó electo Manuel González, un amigo íntimo de Díaz. ¿Me ayudas a marcar en nuestra línea del tiempo la presidencia de González? Claro. Y aquí. Perfecto.
La presidencia de Manuel González marcó un momento importante en la historia del porfiriato, porque fue una etapa de transición. En este tiempo, a pesar del fortalecimiento del poder ejecutivo, realmente todavía no había indicios de que Díaz gobernaría hasta 1911. Por eso, hemos marcado este periodo presidencial con color amarillo, para que sea más fácil identificar este momento de transición en el porfiriato. La etapa anterior, fíjense, está en verde porque aún no se instauraba una dictadura. ¿Y qué pasó durante este momento de transición, maestra? En este momento se trató de consolidar el dominio del poder ejecutivo entre los líderes regionales que existían en el país, los caciques, ¿se acuerdan? Aunque la consolidación total de la autoridad de Díaz vendría después de este periodo de transición. Veamos y recordamos lo siguiente. Atentos. ¿Qué sucedió después del periodo presidencial de Manuel González? Primera opción, inició la revolución. Segunda opción, Porfirio Díaz fue reelegido presidente. O tercera opción, se publicó una nueva constitución mexicana. Debe de ser la reelección de Porfirio Díaz, ¿no? Justamente, ya que no se podía reelegir por 2 periodos consecutivos, Díaz recurrió a un periodo intermedio en el que uno de sus aliados ocupó el puesto. Ese fue Manuel González. Y así, Díaz podría regresar a la silla presidencial después. Vamos a marcarlo en nuestra línea del tiempo. La primera reelección de Porfirio Díaz en 1884. Ok, y estaría por aquí. Se desmayó del susto. Y ahí está. Súper. Entonces, por lo que entendí, a partir de este momento es cuando comienza la dictadura. Precisamente. La plena dictadura porfirista comenzó a partir de que Díaz obtuvo la presidencia por segunda vez, después del gobierno de Manuel González. Para mantenerse en el poder, Díaz impulsó además una serie de reformas constitucionales. ¿Y qué fue lo que reformó? Se reformó el artículo que prohibía la reelección presidencial. ¿Pero no se supone que Díaz estaba en contra de las reelecciones? Así es. Jenny, alumnos, esta es una de las grandes contradicciones del periodo. Aunque Díaz subió al poder por primera vez combatiendo la reelección presidencial, años después, él mismo sería el responsable de impulsar las reformas constitucionales que le permitieron reelegirse una y otra vez. Vamos a señalarlo en nuestra línea del tiempo. Reforma constitucional para permitir la reelección. Esto fue en el año de 1887. Maestra, me acabo de dar cuenta que los carteles solo han cambiado de color, sino también de tamaño. ¿Hay alguna razón para organizarlos así? Pues mira, Jenny. El incremento de este tamaño es una forma de representar que conforme iba avanzando la dictadura de Díaz, también se iba incrementando la desigualdad entre todos los distintos sectores de la población. Recordemos que la modernización no fue un proceso parejo igual para todos. El desarrollo benefició sobre todo a ciertas regiones, pero no a todo el territorio. Ok, ya veo. Así que la dictadura empezó justo como la reforma constitucional y el proceso de modernización. No exactamente. Verás, Jenny, es muy difícil hacer divisiones tan marcadas en la historia, debido a que ciertos procesos no tienen una fecha exacta de inicio y de término. Sin embargo, la reforma constitucional sí permitió la reelección de Díaz. Ese es un muy buen punto de partida para identificar la etapa en la que la dictadura se consolidó plenamente. Es por eso que lo marcamos en color rojo. Pero la reforma únicamente permitió la reelección por un solo periodo, ¿no? Al principio sí, pero poco después, en 1890, se volvió a reformar la Constitución para permitir la reelección de manera continua e indefinida. Y ahora sí, a partir de entonces, Porfirio Díaz sería reelecto presidente de México una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Jenny, ¿me ayudas a marcar en nuestra línea del tiempo la reforma constitucional con la que se hizo legal la reelección indefinida en 1890? Claro. Indefinida. Así es. Hasta a mí se me hace demasiado tiempo. Ese Porfirio Díaz no perdió oportunidad. No, creo que le gustaba estar en la silla presidencial. ¿Crees que Algo haya sido sacaba. cómoda? ¿Perdón? ¿Crees que haya sido cómoda?
por eso no la dejaban. A ver, poniéndonos serios otra vez. Muy bien. Entonces, desde ese momento, Porfirio Díaz permanecería como presidente. Así es, por 20 años más, Jenny. Y es por eso que nuestra siguiente pregunta trata sobre su permanencia en el gobierno. ¿Están listos ahí en casa? A ver, ¿durante cuántos periodos presidenciales gobernó Porfirio Díaz? ¿Por 3 periodos? ¿Por 7 periodos? ¿O por 10 periodos? Recuerdo perfectamente que son 7 los periodos en los que Porfirio Díaz ocupó el cargo de presidente. Muy bien, Jenny. Sí, en total fueron 7 los periodos presidenciales de Díaz, aunque recordemos que en el porfiriato también incluye el gobierno de Manuel González, que sucedió entre el primer y el segundo periodo presidencial de Díaz. Ahora, marquemos en nuestra línea del tiempo el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo periodo de Díaz. El cuarto, ¿Ok? déjame ver, sí, Sí, todos estos. todos estos. Ok. Ese Díaz nos da mucho trabajo aquí en historia. Sí, vaya que sí. Ok. El cuarto periodo de Díaz. En 1892, Exacto. Y luego el quinto periodo fue en 1896. Que sería perfecto, por aquí. justo ahí. Y luego el sexto fue en 1900. En 1900. Y el séptimo en 1904. 4. Sí estuvo muchísimos años. Muchísimo. Y quería estar más, pero la revolución lo tumbó. Para ustedes en casa, en esta representación puede parecer poco tiempo, pero debemos recordar la duración de los años. Y es que desde 1877 hasta el punto donde ya casi habían pasado 30 años, estuvo Porfirio Díaz en el gobierno. Exacto. Y como habíamos comentado, durante todo este tiempo la desigualdad social fue aumentando, de tal forma que para el séptimo periodo de Díaz, en 1904, empezaron a ocurrir una serie de levantamientos y revueltas sociales que marcarían un antecedente para el movimiento revolucionario que estalló después. Por ejemplo, como las huelgas laborales en el año de 1907. Vamos a marcar estas en nuestra línea del tiempo, por favor, Jenny. Claro. 1907. Aquí. Exacto. Fue a finales del año de 1906 y principios de 1907 que estallaron las huelgas más importantes de este periodo, que marcaron un parteaguas en la historia de los levantamientos sociales que exigían libertades y derechos. Para que estén listos así para nuestra siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrieron los 2 principales huelgas que marcaron la última etapa del porfiriato? Primera opción, la hacienda de La Gavia y Peotillos. Segunda opción, las minas de Mulegé y Nacosari. O tercera opción, la mina de Cananea y la fábrica textil de Río Blanco. La respuesta correcta aquí es la opción C, en la mina de Cananea de Sonora y en la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz. Incluso tuvimos una clase especial sobre ese tema. Así es, Jenny. Por ello, esperamos que todos los alumnos que nos acompañan desde casa recuerden estos eventos tan importantes. Entonces, por lo que recuerdo, ya debemos de estar cerca del final de este periodo, ¿cierto? Así es. Por eso eso lo recordaremos en nuestra próxima clase. Vaya, que el porfiriato es un periodo muy largo y muy complejo, maestra. Pero me quedo con una duda. ¿Porfirio Díaz fue un buen presidente o un mal presidente? ¡Wow! Pues, como siempre decimos, Jenny, aprender historia no se trata de definir a los personajes como buenos o malos, sino de reconocer que son seres humanos que tomaron decisiones de acuerdo con su horizonte y su contexto. El porfiriato es un periodo complejo debido a las contradicciones que generó. Por un lado, tenemos un acelerado proceso de modernización, pero por el otro, tenemos un contexto de profunda desigualdad y miseria. Por esta razón, algunas personas admiran a Díaz y otras lo desprecian. Lo importante aquí es que cada quien pueda formarse su propia opinión.
No es necesario que estemos de acuerdo en todo, sino que estemos dispuestos a escucharnos y a dialogar. Esto, la verdad es que me recuerda un video de unos amigos que estuvieron platicando justo sobre este tema. ¿Qué les parece si lo vemos para cerrar nuestro repaso? No se escucha, don Leopoldo. Tiene el micrófono apagado. Sí, ¿ya me oyen? Bueno, sí, ahora ya se escucha, pero parece un gato. No soy un gato, Híjole, cuando no echan es Juan, hombre. Ahora sí, ya lo vemos y lo escuchamos, don Leopoldo. Ay, por fin. Sí, ya saben que la tecnología y yo hacemos chiras pelas como perros y gatos. Bueno, pero díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Gracias, don Leopoldo. Fíjese que Agustín y yo estamos haciendo un trabajo de investigación para la escuela, pero no estamos de acuerdo y nos acabamos peleando. Pero si ustedes son bien cuatis. Sí, pero esta vez nomás no nos podemos poner de acuerdo y pensamos que usted nos podría ayudar para saber quién tiene la razón. Bueno, lo podemos intentar. A ver, ¿cuál es el tema de su investigación? El porfiriato. No, pues sí es un tema polémico, porque fíjense que yo pienso que Porfirio Díaz fue un gran presidente. Nuestro país tuvo durante su gobierno la paz y la estabilidad que no había logrado alcanzar desde que se logró la independencia. Además, gracias a la prosperidad económica de aquella etapa, México pudo gozar de los avances tecnológicos que hubo en el mundo en aquellos tiempos, como los ferrocarriles, el telégrafo, la luz eléctrica, el fonógrafo y el cine. En efecto, la tecnología fue... No puedo creer que pienses así, Agustín. Porfirio Díaz fue un dictador sangriento que se perpetuó en el poder y reprimía violentamente a quienes no lo apoyaban. Su policía rural era famosa por ejecutar a los presuntos bandidos sin juicio previo. Es importante señalar que... Pues sí, Carola, pero en esa época México necesitaba de un gobierno con mano dura, porque después de tantas guerras y con tanta pobreza, era muy peligroso viajar por el país debido a los múltiples atracos, y eso espantaba al comercio y a la inversión económica. Te guste o no, el gobierno de Díaz aumentó la riqueza nacional y logró que empresarios extranjeros invirtieran en el desarrollo de México. A ver, cabe mencionar que las primeras... Agustín, ¿cómo puedes defender ese tipo de desarrollo económico cuando los obreros y los campesinos vivían en condiciones de miseria, sin derechos laborales y con modelos de trabajo muy parecidos a la esclavitud, como en el caso de las tiendas de raya? Quienes generaban la riqueza vivían un infierno, mientras los dueños de las minas y las haciendas disfrutaban en los banquetes y en los palacios. Es innegable que... Pero piensen cómo estaba México antes del porfiriato. Había guerras y golpes de estado a cada ratito. La paz es un proceso difícil de construir. Si me dejan decir algo... Ay, pero si el propio Porfirio Díaz llegó al poder gracias a un golpe de estado, paradójicamente enarbolando la bandera de la no reelección. Más tarde se convirtió en un dictador que subordinó a su voluntad a las instituciones de justicia y al poder legislativo. Impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso los gobernadores de los estados. Eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa y reprimió a las protestas sociales. Esa paz que tanto presumes la logró comprando voluntades y cooptando a sus opositores. Por eso se hizo célebre su frase aquella de perro con hueso en la boca, ni muerde ni ladra. Y la suma de todos esos elementos provocó el estallido de la Revolución Mexicana. No, pues me hubiera preparado unas palomitas. Ay, perdón, don Leopoldo, pero es que siempre que hablamos de este tema nos acabamos peleando. Por eso necesitamos su ayuda. Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que me alegra muchísimo que les apasione tanto la historia de nuestro país. Sí, gracias, pero ya díganos quién tiene la razón. ¡Sí! Bueno, pues en cierto modo los dos tienen razón. Recordemos que la historia nos sirve justamente para crearnos un criterio propio y aprender de nuestro pasado. Y es que, como dicen por ahí, el pasado nunca se acaba porque nunca acaba de pasar. Aquí el pasado nos constituye. Por eso nuestro pasado continúa vivo en nuestro presente y futuro. El porfiriato es una etapa histórica llena de contradicciones. Hubo un gran progreso material y económico, pero también aumentó la desigualdad y la pobreza extrema.
El país alcanzó una nueva estabilidad política, pero la población sufrió una violenta represión. En un inicio, Porfirio Díaz subió al poder como un revolucionario liberal, pero años después, él mismo tuvo que ser derrocado como un cruel dictador. Todas estas contradicciones hacen que el porfiriato sea un periodo complejo y que sigue levantando polémica hasta nuestros días. Pero ¿usted qué opina, don Leopoldo? ¿Cree que Porfirio Díaz fue un buen o un mal presidente? Pues yo nomás pienso que lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, o en este caso, de don Porfirio. Pues ahí lo tienen. Para terminar, les invitamos a que reflexionen sobre esta discusión y que se atrevan a construir su propio punto de vista con base en toda la información que hemos aprendido aquí en clase. Maestra Cecilia Vargas, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en este repaso que fue muy interesante. Gracias, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con, para refrescar nuestros aprendizajes, el Porfiriato, historia de 5º grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras y le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clase. A continuación, educación física. Nos vemos en la próxima, pero antes, a movernos un poco. ¡Oh! ¡Hola! No te puedes perder lo que estamos preparando para ti. En las próximas semanas te invitamos a conocer mucho más sobre el mundo de la tecnología. Aprenderemos sobre las ciencias de la computación y también de robots y otras máquinas inteligentes increíbles. Después de tu 4ª clase del día, no te muevas de tu lugar y pon muchísima atención porque a través de la programación echaremos a volar la imaginación y alimentaremos nuestra creatividad y por supuesto que nos vamos a divertir muchísimo. Ya lo sabes, con Telequantrix vas a comenzar a adentrarte en el mundo de la programación y si por alguna razón ¿te pierdes alguna cápsula? No te preocupes, pues las estaremos repitiendo a lo largo de nuestro ciclo escolar. ¡Ya lo sabes! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! Adiós.